Bienvenidos amigos de RPP Noticias a un segmento más de Espacio Vital. El día de hoy vamos a tratar, como lo pueden leer, el tema de cómo lidiar con el estrés y la ansiedad en medio de la coyuntura en la que vivimos, no solamente una crisis sanitaria, sino también las crisis sociales, el trabajo, el teletrabajo. Y para el tema de hoy tenemos a la doctora Liliana Tuñoque, que es psicoterapeuta, que nos va a ayudar a resolver algunas de nuestras dudas. Gracias, doctora Liliana, por estar hoy con nosotros para tocar el tema. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctora, vamos a empezar. La primera pregunta iría, ¿cómo lidiamos nosotros con el estrés y la ansiedad de todo lo que vivimos? Y si hay alguna diferencia, por ejemplo, en cómo lidia un niño, un adolescente, un adulto mayor ante las situaciones que pasamos día a día. Creo que hoy en día, da la coyuntura actual, justo lo que mencionabas, ¿no? Estamos saliendo de una pandemia, ahora tenemos una crisis, ¿no? Política, ¿no? Que de una u otra forma no podemos estar ajenos y eso nos afecta a todos, ¿no? Desde los más pequeños hasta los adultos mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los pequeños tuvieron que suspender nuevamente sus clases por un día, ¿no? Entonces, eso fue una situación que nadie se lo esperaba. Los más adultos, ¿no? Tuvieron dificultades para ir al trabajo, etcétera. Entonces, eso genera incertidumbre, genera preocupación, genera una sensación de qué va a ocurrir, ¿no? De inseguridad, ¿no? Entonces, de una u otra forma, pues sí nos afecta, algunos más, algunos menos. ¿De qué va a depender? Del tipo de personalidad, va a depender de los antecedentes familiares o las predisposiciones que nosotros tengamos a ciertos cuadros clínicos, ¿no? Hay personas que por tendencia tienden a deprimirse, ¿no? O por antecedentes familiares, de repente generan más ansiedad o cuadros de estrés o ataques de pánico. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta. ¿Y qué hacer frente a una situación que escapa de nuestro control? Porque no depende de nosotros, ¿no? Primero, tomarlo con calma. Segundo, tratar de buscar una solución o una alternativa que nos permita abordar esa problemática en particular, ¿no? Por Ujú. ejemplo, a través de una actividad que nos relaje, puede ser algún deporte, alguna actividad física, en el caso, digamos, de los más pequeños, a través del juego, ¿no? Los niños son muy lúdicos, entonces ellos pueden, digamos, manejar o podemos ayudarlo a manejar el tema del estrés o de la ansiedad o de la angustia a través de juegos, a través del arte, el pintar, dibujar, plastilina, todo lo que implica artes plásticas. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, a través de conversaciones, poder ayudarlo a poner en palabras aquello que están sintiendo, aquello que desean expresar, ¿no? Darles esa posibilidad de poder hablar, comunicar, tener de repente algún espacio donde todos podamos decir qué nos está generando esta situación, qué me genera tristeza, rabia, cólera, impotencia, frustración, etcétera, ¿no? En el caso de los Ujú. adultos también. Obviamente tenemos que tratar de poder expresar lo que sentimos y poder canalizarlo, ¿no? A través de cualquier actividad física que nos permita relajarnos, ¿no? Salir a caminar, a correr, bicicleta, deporte. Ok, no podemos salir de casa, saltemos sogas, seguir escaleras, subir y bajar escaleras, de repente poder bailar, ¿no? Tenemos que ser creativos frente a situaciones de estrés, de ansiedad o situaciones que escapan fuera de nuestro control. Y con nuestros adultos mayores también, escucharles, que es tan importante poder darles la debida importancia que ellos necesitan, poder tener un tiempo para escucharlos. Yo sé que a veces los adultos mayores son reiterativos y van hablando siempre el mismo tema, pero tenemos que tener esa capacidad y la empatía de poder ayudarlos y sostenerlos con una mirada y una escucha selectiva. Perfecto. Doctora, ¿cómo podemos diferenciar o identificar esos signos de alarma o de alerta que nos indican que, por ejemplo, estamos ya en un cuadro de ansiedad o de estrés causado por Ujú. todo lo que Claro, estamos? sin duda hay señales que nos van avisando, son signos que definitivamente tenemos que prestar atención. Primero, lo primero que se va a alterar es el sueño y el apetito, ¿no? Entonces, o no puedo dormir, ¿no? O duermo demasiado, ¿no? El apetito. También el apetito, o se me va el apetito o empiezo a comer por ansiedad, ¿no? Entonces, son dos indicadores que me permiten a mí identificar que algo está pasando. A eso sumamos miedo, preocupación, angustia, llanto fácil, ¿no? Situaciones, digamos, que nos generan un llanto fácil sin una
razón aparente, ¿no? Frustración, impotencia, cambios en nuestro estado de ánimo. Estamos poco tolerantes, irritables, de mal humor, a la defensiva o por el contrario, súper sensibles, ¿no? Entonces son indicadores de que nos dan esa señal de alerta, ¿no? En el caso de nuestros niños, cambios de conducta, de repente están temerosos, empiezan a comerse las uñitas o de repente empiezan a mojar la camita o ya no quieren, digamos, ir al colegio, tienen miedo, pesadillas, se quieren, quieren estar en su cuarto o están muy apegados a mamá, muy apegados a papá con miedo o temor de algo. En el caso de nuestros adolescentes también hay cambios de conducta y ellos como que quieren, digamos, estar en su propio cuarto, encerrados en su propia habitación, empiezan a aislarse, a estar más tímidos, entonces son indicadores de que algo está pasando, ¿no? Entonces, tanto nuestros niños como los adolescentes hay que observar mucho los cambios de conducta porque eso tiene un determinado origen, causa, un porqué. No podemos pasarlo por, digamos, de una manera muy ligera, ¿no? Tenemos que prestar mucha, mucha atención. Recordemos que nuestros chicos vienen de una pandemia, han estado encerrados por mucho tiempo y eso ha deteriorado sus habilidades sociales y eso también ha afectado su salud emocional. Entonces tenemos que siempre estar atentos. En el caso de los más adultos y adultos mayores, igual hay cambios de conducta, hay cambios en su estado de ánimo, cambios y alteraciones en el sueño y el apetito, ¿no? O también hay, por ejemplo, en la mayoría de los casos, ¿no? Dificultad para concentrarse. Entonces, estamos un poco lentos, desmotivados, estudiamos y no entendemos, nos cansamos rápido, hay una fatiga y un cansancio, ¿no? Físico y mental. Entonces, esos son algunos indicadores de que pues, podemos estar pasando por un cuadro de estrés, de angustia o de ansiedad. También hay cambios físicos, ¿no? De repente estamos con problemas estomacales, la comida nos cae mal, cefaleas, dolores de cabeza, insomnio, sudoración en las manos, a veces hay palpitaciones, ¿no? Taquicardia o presión en el pecho, ¿no? Entonces son indicadores de que algo está pasando. Por eso que siempre tenemos que estar muy atentos y observando a cualquier cambio que se pueda dar. Ujú. ¿Cómo pueden hacer los padres de familia en el caso de, por ejemplo, los niños y los adolescentes para ayudar a lidiar con estos cuadros de estrés y ansiedad que obviamente también se han visto repotenciados con el regreso a clases presenciales, con Así salir de es. un tiempo de pandemia y volver a socializar? Sí, sin duda ha sido una situación bastante difícil, ¿no? Nuevamente volver a adaptarse, ¿no? Primero, brindarles como padres la seguridad de que las cosas van a marchar bien, ¿no? Ellos ya conocen al detalle los protocolos de bioseguridad, darles la certeza de que en el colegio también. Todos se van a cuidar y que todos estamos en el mismo camino, ¿no? Entonces hay que brindarle calma, seguridad, ¿no? Escucharlos, ¿no? Si ellos, por ejemplo, quieren contarnos, hablarnos, escucharlos, no prestar atención al celular mientras uno los escucha, ¿no? Tenemos que mirarles a los ojos, tenemos que tener una mirada, el contacto visual es muy importante. En el caso, por ejemplo, si los más pequeños lloran o tienen miedo de ir al colegio o están con mucha ansiedad o angustia, separación, entenderlos, tenemos que ser flexibles, no podemos ser críticos, menos burlarnos o reírnos de esa actitud, porque eso va a ser contraproducente. Y en el caso de nuestros adolescentes también, escucharlos, darle la posibilidad de poder entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucha flexibilidad. El aprendizaje es importante, el aprestamiento es importante, la parte educativa es importante, pero más importante es la salud emocional y mental de nuestros hijos. Ujú. En el caso, por ejemplo, de los bebés, siempre hay este como mito de que si la mamá que cuida al bebé está estresada o presenta algún cuadro de ansiedad, eh, puede transmitirle eso. ¿Es posible que un niño, un bebé, pueda presentar un cuadro de ansiedad? Claro, por supuesto. También hay depresión infantil y efectivamente uno como madre le trasladamos eso a nuestros bebés, sobre todo cuando estamos en el periodo de lactancia, cuando nuestros hijos, el bebé está lactando, le pasamos todas nuestras emociones, ¿no? Los bebitos, yo siempre digo, y los niños en general son como unas esponjas, ellos absorben por completo y se dan cuenta si estamos ansiosos, nerviosos, tristes, enojados, ¿no? Contentos, etcétera, ¿no?
Ellos pueden percibir, son muy intuitivos y se dan cuenta de la emoción o el sentimiento que nos está embargando en ese momento. Por eso es muy importante en el caso de las mamás que están dando el lactar, el apoyo familiar, el sostén familiar, el apoyo a la pareja, ¿no? Entonces es muy importante brindarles esa calma y esa seguridad. Yo sé que hoy en día todos tenemos que estar informados, pero una recomendación que yo doy es no nos saturemos, no nos sobrecarguemos de noticias. O sea, está bien estar informados, pero tampoco podemos estar conectados 24/7 con las noticias, porque eso nos va a generar preocupación, ansiedad, angustia, nos va a poner más tensos y lo que nosotros queremos es relajarnos. Aprovechemos el momento para compartir en familia, ver de repente una película, una serie, de repente un musical, algo que nos permita estar tranquilos y desconectarnos un poco de esta realidad que cada vez se pone más compleja, ¿no? Ujú. Si ya presentamos esos sentimientos, por ejemplo, de angustia, de ansiedad de la que nos comentaba, ¿es posible que la alimentación tenga que ver también, o sea, se relacione con estos cuadros? Claro, es muy importante y se recomienda, ¿no? Una dieta y alimentación saludable, balanceada, ¿no? Así como ejercicio y deporte, ¿no? Esos son, digamos, una arma muy importante para combatir los cuadros de ansiedad y estrés, ¿no? Alimentación saludable, de preferencia hecha en casa, ¿no? Evitar consumir fuera del hogar. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, pues definitivamente, pues eso también nos puede generar algún tipo de problemas, ¿no? Estomacales, ¿no? O de repente comida muy procesada o muy condimentada, ¿no? O de repente no en las mejores condiciones, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestra alimentación, de preferencia que sea una alimentación sana, balanceada, que incluya vegetales, frutas, verduras, ¿no? Evitar sobrecargarnos de frituras, por ejemplo, o de comida rápida, ¿no? Porque de hecho eso no nos ayuda. Entonces, la alimentación sí tiene una relación directa, ¿no? En la medida que yo cuide mi alimentación, mi ansiedad va a mejorar, mi estrés va a mejorar, y si a ello le sumo deporte, con más razón será más efectivo. Perfecto. Doctora, eh, ¿qué otros tipos de actividades, así como nos había comentado, el de pintar, el de hacer un poco de actividad física, pueden ayudarnos a manejar y a lidiar con la ansiedad y el estrés que obviamente se han visto reforzados con el tiempo de pandemia? Sí, claro, actividades, por ejemplo, complementarias, yoga, meditación, la danza, el baile, ¿no? Actividades al aire libre, ¿no? Si tenemos oportunidad de estar en el campo, caminar en el campo, el contacto con la naturaleza, la playa, por ejemplo, ¿no? Escuchar música. Ahora tenemos la herramienta de internet y podemos escuchar música de la naturaleza, del mar, etcétera, ¿no? Buscar esa también, esa alternativa, ¿no? Entrar, dependiendo de los de niveles de ansiedad y los cuadros de angustia que pueda tener, si es importante, digamos, si esto se prolonga, acudir a un profesional, ¿no? Para poder hacer sesiones de psicoterapia, ¿no? Donde el paciente pueda tener las herramientas necesarias para poder sentirse mejor, ¿no? El entorno familiar también es importante, tratar de buscar y tener calma en casa, ¿no? Estamos en una situación con bastante estrés por diferentes aspectos. Entonces, Ujú. lo que uno quiere es llegar a casa y estar tranquilo, en calma, en paz, cuidar mucho nuestro entorno familiar. ¿Que hay problemas? Todos tenemos problemas y dificultades, pero tenemos que buscar soluciones. De nada nos sirve quejarnos o lamentarnos. Tenemos que tratar de buscar alternativas, respuestas, soluciones, resultados para poder las cosas encaminarlas por un buen camino, ¿no? Ujú. Finalmente, doctora, ¿qué tres recomendaciones nos podría brindar para poder volver a tener un momento de, por ejemplo, la sociabilización, ahora que vamos a regresar al trabajo, los niños al colegio? ¿Qué tres recomendaciones nos podrían ayudar a lidiar con la ansiedad de volver a retomar la vida cotidiana previa a Que la es pandemia? Sí, que es tan importante ya volver poco a poco a la normalidad. En el caso de los chicos, hablarles, anticiparles el retorno, motivarlos para que ellos puedan estar contentos de ver nuevamente a sus profesores, a los maestros, a los alumnos, ¿no? Tratar, digamos, de familiarizarlos nuevamente con el colegio, ¿no? De repente pasear cerca del colegio, revisar fotos, videos, ¿no? Contactarnos con los amigos, etcétera, ¿no? Para que vayan familiarizando, ¿no? En el caso de los adolescentes también, ¿no? Pero ahí otro tema que entra a tallar es por ejemplo, el tema, digamos,
la imagen corporal. Muchos de nosotros a raíz de la pandemia hemos subido de peso, entonces ya no estamos tan delgados como antes, ¿no? Por la misma pasividad que hemos estado. Entonces, tratar, digamos, de brindarle seguridad y confianza con respecto a su imagen corporal y enfatizar eso, ¿no? Ayudarlos a que se puedan sentir bien, ¿no? Por eso es importante el deporte y la alimentación balanceada. En el caso en general de los adultos que tienen que retornar al trabajo, tomarlo con calma, cuidarse obviamente, no podemos relajarnos con respecto a los cuidados que ya todos conocemos, ¿no? Eso nos va a permitir sentirnos tranquilos, seguros, ¿no? Tratar de mantener siempre una distancia prudente, usar la mascarilla correspondiente, el lavado de las manos, etcétera, ¿no? Y tratar de no angustiarnos mucho, ¿no? A veces tomamos las cosas muy a pecho y eso nos genera mucho nerviosismo, inseguridad, angustia, ¿no? Entonces, estamos ya aprendiendo a manejar esta pandemia, tenemos que cuidarnos, sí, pero sin caer en el exceso, ¿no? De sobrecuidarnos, sobreangustiarnos o sobrepreocuparnos, ¿no? Ningún extremo es bueno. Tenemos que tener un adecuado equilibrio saludable que nos permita a nosotros manejar adecuadamente la situación. Entonces, calma, seguridad y tratar, digamos, de retomar las actividades con total tranquilidad, ¿no? Las cosas tenemos que adaptarnos, ¿no? Esta pandemia continúa y probablemente va a continuar por mucho tiempo con nosotros, ya no con la misma intensidad de antes, entonces tenemos que saber afrontarla y adaptarnos de la mejor manera posible, con optimismo, ¿no? Con una actitud positiva, ¿no? Resaltar siempre lo bueno. Hay cosas y dificultades que han ocurrido, sin duda, ¿no? Pero tenemos que hacer e intentar resaltar lo positivo. Como decía hace un momento, no es bueno quejarnos. Tenemos que rescatar también lo bueno. En una balanza hay lo bueno y lo malo. Entonces, rescatemos más lo positivo, lo favorable, lo bueno para poder salir adelante. Ujú. Perfecto, doctora Liliana, muchísimas gracias por la información. Eso es el segmento de hoy, amigos de RPP. Nos pueden encontrar en el siguiente programa de Espacio Vital aquí en RPP.